Muy bien, hasta que lo logramos. Estamos desde la Asamblea Nacional del Ecuador con Jonathan Parra. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros. Es un gusto realmente poder compartir en este momento. Jonathan es asambleísta por Guayas de ADN, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Vamos a tratar este tema de el panorama actual que vive la Asamblea Nacional. Primeramente, déjame felicitarles por el TLC con China, con el Tratado de Libre Comercio con China, que tengo entendido que fue por más de 70 votos, que tú estás pues, al frente de esa comisión y que los asambleístas lo tomaron en su mayoría muy bien, con algarabía, se alzaban unos a otros, que realmente hubo realmente un buen recibimiento. ¿Por qué es tan importante este tratado de libre comercio con China? Jonathan Parra, bienvenido. Mi querida Mariela, siempre es un gusto estar contigo y tus escuchas y todos los que nos están siguiendo en redes sociales. En efecto, fue un día histórico. Ayer hicimos historia en la Asamblea Nacional. Yo he defendido este Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China porque, mira, más allá de las ideologías políticas, yo, que soy académico, tú sabes, yo no soy politiquero, no me gusta esto del odio, la revancha, prefiero hacer propuestas. Revisamos el documento y es positivo para el país. Quiero contar a los ecuatorianos que en este documento la proyección de crecimiento que tiene el Ecuador con sus exportaciones son de 3.000 millones de dólares. Las plazas de empleo que se van a generar durante este tiempo van a ser aproximadamente de 50.000 nuevas plazas de empleo. Y ojo, esto es lo positivo y sí, van a crecer, etcétera, pero hay una alerta. Siempre nos decían, bueno, ¿qué va a pasar con el pequeño, el mediano? Porque son los más débiles de la cadena, y es cierto. Y había una leyenda urbana que decía, bueno, se va a acabar la industria nacional en la pequeña y la mediana. Eso es falso. Tú me conoces, soy el primer defensor de la industria local y de los pequeños, por eso hice mi ley María o ley microemprendedores, en honor a los hombres y mujeres trabajadores de este país que salen a lucharla día a día y que son el eslabón más débil dentro de la cadena, y tú lo sabes. Por eso es que dentro del análisis que hicimos, quiero que conozcan los ecuatorianos y también tú, Mariela, de que el 71% de los que actualmente exportan a China son MIPYMES, son actores de la economía popular y solidaria y son artesanos. Entonces, a ellos les va a beneficiar enormemente el TPS, perdón, el TLC, porque dentro de los beneficios de este TLC, no tan solo que obviamente vamos a tener beneficio de exportar, sino que hay productos ecuatorianos por ejemplo, los del agro en Manabí, en mi querida Santo Domingo, en Pastaza, en El Oro, la pitahaya. Y hay otros productos que van a llegar al cero arancel de manera inmediata. Esto es un tema de crecimiento económico. También había otro miedo ahí que se nos decía como una leyenda urbana de que vamos a hacer el basurero trasero de América en cuanto a la basura de China. Eso es falso, se desmintió. Hay exclusiones, pero expresas, están en el documento donde no se admite esta importación de desechos, que consta en la partida porque era una forma de argumentar un poco el desconocimiento de este documento, pero que consta en la partida no significa que vamos a importar basura. Es más, hoy, Mariela querida, no importamos ni un alfiler dañado de China, no importamos ni que nos va a mandar la chatarra de la Luna, de Marte, etcétera. Entonces, es un documento positivo para el país. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles serían los rubros que entrarían dentro de esta exportación a China? Ahorita, ¿de qué podemos hablar? Tú me dijiste de la pitahaya dentro de la agricultura, pero me imagino que hay varios rubros que van a ser los que están beneficiados con esta exportación, para decirlo, para que todo el mundo entienda. TLC es Tratado de Libre Comercio, es decir, vamos a poder enviar a China sin que nos cueste tanto. Esa es más o menos en palabras fáciles, ¿cierto? Sí, mira, lo voy a explicar facilito. Por Cuando favor. hablaba de la pitahaya lo ponía como un ejemplo, pero están un montón de productos del agro que es el más beneficiado. ¿Por qué nos enfocamos en el agro? Porque son 1.400 millones de almas pues, que viven en China. Entonces, estos 1.400 millones de chinos necesitan ser alimentados. Por eso son el primer importador del tema de la industria del tema agro. ¿Por qué? Cuando hablamos del sector más olvidado del Ecuador, es el agro. ¿Qué estamos haciendo con ese exportador y ese productor que está en este momento comenzando con la pitahaya? Ya encontró un nicho con 0% de arancel. Y el sector del banano, el cacao, etcétera, que son el camarón, que en este momento le está pasando duro, hay duros momentos en la industria, en la industria camaronera. Sobre Y todo para los ellos, que no saben, porque Rusia se puso un poquito complicado y dijo, no, ya no quiero camarón de Ecuador. Entonces, bueno, ok, tú no quieres, pero me voy a la segunda economía mundial, que es China, y que tiene 1.400 millones de chinos. Ok, entonces fue bingo, Jonathan.
y vamos a comenzar con una desgravación a cierto tiempo, pero los bananeros, por ejemplo, el productor, el pequeño, el mediano productor, el banano, el camarón, etcétera, el cacao, va a ser beneficiado con una desgravación que finalmente esos millones de dólares en beneficios por las ventas no se quedan pues en China, no se quedan pues en Marte, es que entran al Ecuador. Y en este momento que hay un momento muy duro económicamente hablando, una situación muy difícil sobre generación de empleo, es la oportunidad de oro. Por eso es que yo defendí este documento. Yo respeto las posiciones políticas. Había quien decía que íbamos a ser afectados por el zapato chino, que iba a inundar el Ecuador y que íbamos a destruir el negocio local. Eso es falso, eso está en las exclusiones. Hubieron en este documento se trataron 820, más de 820 partidas de productos sensibles, porque ese es otro punto, pues Mariela, hablemos la verdad. Claro. Si tú dejabas entrar el zapato chino sin arancel, matabas a la industria local, pues, ¿cómo voy a poder apoyar eso? No, pues hermano, primero hay que apoyar a la industria pequeña. Okay. El zapato en este momento tengo puestos, son nacionales, comprados en la Marina en Quito. A lo que voy es que hay que apoyar, hay que ser y parecer. Y por eso yo apoyaba, porque está excluido el producto sensible, está excluido la metalmecánica, una industria que está creciendo en el país. Llantas, y ojo, hay alguien que puede decir, bueno, nos van a inundar entonces el producto chino. No, lo voy a aclarar. Lo que nosotros necesitamos de China, sobre todo, es su tecnología. Hay una brecha digital muy grande en Latinoamérica y el Ecuador ni hablemos. Y esto van a ser beneficios donde van a poder tener no tan solo computadoras, portátiles, etcétera, sino también celulares que hoy los encuentras como alta gama a un precio muy alto, los van a encontrar más accesibles. Pero otro de los beneficios que vamos a tener es que, por ejemplo, tú sabes que actualmente nosotros importamos de China productos, por ejemplo, materia prima. Ya. Esta materia prima o estos bienes que nosotros después los transformamos, el pequeño es el que más se va a beneficiar porque Materia ya prima compra más importamos de barata. China. ¿Qué materia prima importamos de China, Jonathan? Mira, por ejemplo, cuando hablamos del sector textil, el Ya. sector textil en el Ecuador, si nosotros dejábamos entrar con arancel cero al de China, nos destruía la industria textil. Pero ha quedado como una excepción, casi, no recuerdo el número exacto, mentiría, pero son casi 600 partidas de las más de 820 que son el sector textil. Cuando el Ecuador importa a China, y lo hace obviamente con los productos sensibles que están pagando arancel, porque eso no se Importa quedó desde excluido, China. Claro, importa desde China, ok. nosotros lo que estamos haciendo es los bienes que vienen ya, que habitualmente están importándose al Ecuador, que no afecten la industria local. Alguien me decía, bueno, pues no van a inundar también de las llantas. No, las llantas están excluidas. Hay Ya. la partida de las llantas que están excluidas. El Ecuador está, no voy a dar el nombre de la empresa para hacer la cuña publicitaria, pero hay que apoyar igual a los empresarios. Estos empresarios no es que van a tener el miedo de que va a inundarnos la llanta china, no, están protegidos. Una vez más, la proyección de crecimiento es de 3 mil millones de dólares, la generación de empleo de 50.000 plazas de trabajo. Ajá. El tema del Escúchame, ¿y los desecho, productos para el hogar, Jonathan, por ejemplo, para los almacenes del hogar, se pueden sentir afectados con el tema del TLC, o sea, de este libre comercio con China que ya no tendría aranceles, que quiere decir que ya no van a tener pues impuestos extras, sino que va a ser mucho más cómodo para todo el mundo exportar e importar? Ok, ¿tú crees que se ven afectados los almacenes de hogar mira, o están nuestra industria, excluidos? la industria local, y muy buena pregunta, la industria local en muchos productos, como te acabo de mencionar, está protegida. ¿Cuáles se lograron proteger? Tú no puedes mandar a competir a China con Ecuador en el sector textil. Entonces, sabes que nos mata la industria. La Exacto. metalmecánica, estamos hablando de productos de salud, estamos hablando de productos incluso de lo que nosotros también vendemos. Acuérdate que nosotros no solo le vendemos camarón, banano, sino también madera. Son productos en un intercambio que está equitativo y claro. No estoy diciéndote pues, que un TLC es perfecto, no. Pero en la suma y resta, yo sí creo que el Ecuador va a tener un crecimiento mayor dentro de este ganar-ganar entre los dos países, porque cuando dos países firman un TLC es porque los dos quieren ganar, pues, Claro. ¿no? Ahora, yo lo En veo el muy caso, conveniente por el agro, ¿sabes? El agro que tú sabes que Latinoamérica es el jardín del mundo y aquí en Ecuador se cosecha todo, pero muchas veces se pudren las cosas y no hay quien las compre. Y eso es muy bueno. El TLC con China es importantísimo para el agro. Yo creo que ahí sí, aplausos de todo corazón. Ojalá que dentro de las partidas que están exentas, de las que tú dices que no las van a tocar, pues haya muchas cosas que no toquen a negocios que ya están tanto tiempo en el Ecuador institucionalizados, ¿no? Y que no sea un problema para ellos. créeme, Mariela, esto es uno de los temas que yo personalmente cuidé. A mí, y mira, tengo que confesarle un poco, yo sé que es una entrevista política, pero yo soy político y hablo las cosas de frente y sin paro.
lo firmó o lo dejó firmado el gobierno de Lasso. Yo no apoyé a Lasso, me parece un gobierno nefasto, pero yo no soy un político mediocre, mi querida amiga. Yo creo que las cosas buenas se reconocen y ese documento es positivo para el país en estos duros momentos económicos. Ayer en la comisión aprobamos con 9 votos de 9 integrantes a favor, de manera unánime, la aprobación del informe recomendando la ratificación del acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica, que va a pasar también al Pleno de la Asamblea cuando el presidente de la Asamblea lo quiera poner en conocimiento. También es positivo, porque en este momento nosotros tenemos que revisar las líneas chiquitas, revisar si hay líneas rojas para que no puedan afectar la industria local, pero abrir nuestro mercado, por ejemplo, a China, ahora a Centroamérica, entrando a Costa Rica, nos iguala ya a los competidores de otros países del mundo. Nosotros nos estábamos cerrando. ¿Te acuerdas cuando existía el miedo con el tema de Europa? Que Claro. no, que nos va a acabar la industria europea. Mira cómo, aunque en ese momento lo firmó el anterior presidente, el Rafael Correa, yo lo apoyé igual que lo estoy apoyando el de China, porque cuando yo leo el documento y yo hago un pronunciamiento, lo hago con conocimiento de causa. Hoy nuestra balanza comercial es positiva con la Comunidad Europea, con la Unión Europea, y los autos, pues alguien decía, bueno, es que el miedo de los autos europeos. Ya usted si quiere y puede, se compra un auto europeo que ya no paga arancel hoy en el Ecuador, está arancel cero. Estas son las cosas positivas que podemos hacer como ecuatorianos, de elevar el debate, sin odio, sin revancha, por el beneficio de todos. De hecho, pues yo como me entero por primera vez que ustedes habían aprobado el TLC, el Tratado de Libre Comercio con China, es porque veo al expresidente Guillermo Lasso con una foto con el presidente de China, ¿no? Yo digo, aquí pasó algo, porque y ahí comencé a averiguar y era lo que había pasado y ahora tú ratificas que fue él que dejó firmado ese documento. Pero qué bueno que los asambleístas votaron, sé que con el apoyo de los socialcristianos y de Construye y obviamente ADN, ¿cierto? Llegaron como a 70 y pico de votos, ¿estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto. 76 votos fue una mayoría que ha decidido el progreso de los ecuatorianos e incluso, como yo no soy ningún odiador ni nada de revanchas políticas, yo respeto mucho la posición de la Revolución Ciudadana que se abstuvo y algunos en contra, porque son posiciones y cada quien tiene su decisión. Esto es democracia. La democracia ha dicho que ayer la Asamblea, aunque algunos no votaron a favor de este documento, la mayoría dijo que sí. Y estoy seguro que esto sí es beneficioso para los ecuatorianos. Perfecto. Tú dices, claro, que no, que respetas, pero a veces se falta en el respeto en la asamblea. Mira lo que pasó ayer. ¿Tú estás a favor de esa afirmación de la asambleísta Mónica Palacios diciendo pues que el gobierno podría estar encubriendo ciertos grupos? Para nada. Yo respeto mucho a las mujeres asambleístas, sabes que soy feminista, jamás me voy a referir, incluso con la ex alcaldesa, cuando fuimos candidatos a alcalde Wiggle, yo fui un caballero, la defendí en redes sociales porque había patanes y malcriados que le insultaban, pero lo mismo hago con la asambleísta Palacios. A la altura y delante tuyo, que eres una dama, Mariela, le digo que fue un error muy grave hacer esas acusaciones. En la política necesitamos elevar el nivel y el debate. No podemos lanzarnos los ceniceros, los insultos, ¿Tú los estabas allí? epítetos. Jonathan, ¿tú estabas allí? No, eso fue una comisión. Yo estaba justo en un evento de la Universidad de la UE, donde yo trabajo aquí en Quito, Una estaba comisión haciendo, no estaba. tratando de dilucidar un poco el tema del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿cierto? Tú no estabas en esa comisión. Ok. No, no estoy en esa comisión. ¿Qué va a pasar con esta pelea que hubo en la Asamblea? Porque, a ver, la Asamblea en este momento supuestamente tiene mucho más popularidad de la que tenía anteriormente. Tienen buenos, según lo que dicen, no sé, pues, esa encuesta, según lo que dicen, tienen como 70 y pico de, no sé si aprobación o que piensan que están mejor o una cosa así, ¿no? A veces las encuestas se manejan también, Jonathan. Pero en todo caso, yo no estoy diciendo que no. Estoy diciendo que la Asamblea en este momento tiene que comportarse como debe comportarse. ¿Cómo tú crees que tiene que comportarse la Asamblea con esta discrepancia tan fea, ¿no? Que hubo ayer en la Asamblea y que obviamente el presidente Henry Kronfle estaba presente? ¿Qué tú crees que va a hacer el presidente Kronfle de la Asamblea? Mira, el hecho de que el 80% de los ecuatorianos apoya a Daniel Noboa y más el Eso es otra cosa. 65%. Apoyar No, al presidente es una cosa. Se lo apoyan un 80%, claro, es increíble, como creo que como nunca antes. Nunca antes un presidente, por lo menos desde que somos democracia nuevamente, ha tenido tanta cantidad de aprobación, el 80%. ¿Estás de acuerdo y conmigo, cierto? Ahora, total, pero incluso ¿qué llega al pasa? 85. Pero ¿por qué te hablaba por qué te nombraba el indicador del presidente?
porque el hecho de que la Asamblea tenga más del 66% de aceptación es una consecuencia de que el presidente de la República y la Asamblea Nacional están trabajando juntos sin odio, sin divisiones como era antes, O sea, que no me das es un gusto. poquito un reflejo, un poquito como lo que el gobierno los está ayudando a la asamblea a ser bien visto porque ya no llevan tanto la contra los asambleístas, no tanto. Lo quería decir un poco bonito, pero Sí, también porque hay dilo para que nos asambleístas. entendamos todos, porque aquí no somos políticos, aquí todos somos ciudadanos que estamos tratando de entenderlo a ustedes, que supuestamente Exacto. son los padres de la patria. Eso iba, ese era el punto. Mira, Claro. también por asambleístas que hacemos un buen trabajo, tú lo has visto, cuando yo hice mi propuesta de donar una parte de nuestro sueldo para la seguridad de las Fuerzas Armadas, la Sí, gente ve un cambio, la gente ve un político o los políticos distintos, una nueva generación que quiere hacer política de manera diferente. Ojo, lo que pasa en el debate, en el pleno, no hablo de lo del asambleísta Palacio, hablo de otros tipos de debates donde yo hice una crítica a la altura sin insultar a dos partidos políticos, luego pidieron una réplica. Tuvieron calificativos que tal vez yo no los hubiese usado en contra de ellos porque jamás he usado un calificativo feo en contra de los compañeros asambleístas, pero eso es parte, creo yo, del debate político. Lo respeto y lo acepto. La gente que ve eso dice, bueno, es parte de un debate. Mientras no vean insultos, el cenicero, el maletín y esas cosas del viejo país, yo creo que la Asamblea va a seguir avanzando en el apoyo que ha tenido hasta ahora con el pueblo. claro, pero sin embargo, pues tú sabes que el grupo de RC siempre criticó supuestamente estos cenicerazos y todo, pero Mónica Palacios pertenece al grupo de RC. Sí, por eso una vez más te digo, yo lo veo. Qué tú crees que va a hacer Henry Kronfle, en este caso como presidente de la Asamblea? ¿Tú crees que se la va a sancionar o no se la va a sancionar? ¿Qué va a pasar? Yo no te... Existen ya Ajá. existen pronunciamientos de que se va a enviar una denuncia al Comité de Ética por el comportamiento del asambleísta, pero más allá de que llegue a una denuncia al Comité de Ética, yo siempre por el diálogo le pido a todos los compañeros asambleístas en el mismo pleno, cuando yo los critico, les digo, pero aquí ya no venimos con odio, unámonos. Cuando el presidente Noboa mandó las medidas a través de sus leyes económicas urgentes, no lo hizo porque les dio la gana, pues Mariela, lo hizo porque faltan 8.000 millones de dólares en las arcas que no nos dejaron gobiernos anteriores, Oye, ¿y qué donde pasa? ¿Al fin se va a subir el IVA? ¿No se va a subir el IVA? ¿En qué va a pasar? ¿Me puedes contar así como panas? Jonathan, dime, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un 13% de IVA? ¿Se va a subir probablemente a un 15% por un tiempo? Cuéntame qué tú has escuchado tras bastidores, tú que estás allí en el meollo del asunto. mira, nuestra bancada se mantiene siempre orgánica Sí, y leal ok. a un proyecto que no es populista, que ha llegado a solucionar los problemas de inseguridad que estamos viviendo. Esto es Ujú. una guerra, Mariela, esto no es Total, delincuencia común. así es. Matan a niños como Joaquín de 11 años y lo voy a mencionar siempre a Así este. A este angelito que le dieron 30 balazos. ¿Cómo le explicas a su madre que mataron, que un infeliz delincuente sicario mató a su hijo? No hay nombre, esto es una guerra, no hay más. así es. Estoy de No acuerdo había contigo. plata, no había plata ni para los chalecos. Ese gobierno que gracias a Dios se fue el lazo, no dejó plata ni para los chalecos de los policías. No había plata para pagar a los niños de los CDI donde Decirte cuidan a que los no les niños. han pagado. Jonathan, tú no has recibido tu última quincena. Mira, no nos habían pagado los asambleístas, esto ya era pues conocido y estaba Claro. publicado, pero dentro de este problema económico grave que tenemos como país, el presidente ha tomado medidas que sí pueden sonar duras, pero se trata de ponernos la camiseta a todos. Por ejemplo, decían los otros, sí, cóbrenle a los bancos, cóbrenle a los grupos que más ganan, a las empresas que tienen millones de dólares y que han tenido millones de dólares durante la pandemia, etcétera. Yo estoy de acuerdo en parte porque en una guerra quienes se deben poner más el hombro son los que más tienen. Es sentido común. Esto no es socialismo, capitalismo ni nada. Se llama humanismo y sentido común. Ahora, yo sí creo que dentro del veto que vamos a tratar mañana en una sesión virtual en la Asamblea Nacional, creo que los asambleístas debemos hacer un análisis profundo sobre por qué se tomaron estas medidas o por qué el presidente de la República lo propone. Daniel Noboa no es un politiquero, no es un corrupto, no es un populista, es un hombre técnico que sabe las decisiones que toma. Por eso yo confío en que nos vamos a allanar al veto del presidente o que en este caso vamos a dar paso a lo que el presidente ha vetado, porque según lo que entendemos y lo que conocemos de otras bancadas, no alcanzarían los 92 votos para no dar paso al veto y pues obviamente ratificarse en el texto que la Asamblea aprobó en mayoría el día de la sesión. Y el texto vino un poquito diferente, ¿no? Sí, y lo deja con un análisis de poder llegar hasta un 15%, pero le pone un techo. No es que va a subir al 20, al 16, al 18, no, es un techo.
todo esto, Mariela querida, se toma de manera técnica. Y lo que yo sí voy a pedir, porque estoy seguro que las medidas económicas que vamos a tomar van a sacar resultados en cuanto a la seguridad, en cuanto a la solución de la crisis fiscal, porque alguien dice, bueno, pero dicen que es solo para el tema de seguridad, pero acá me dicen que también es para otras cosas. No, la ley es clara, el nombre es claro, pero el nombre en español no está ni siquiera en inglés, dice para qué es. Hay una crisis económica, social y de inseguridad y hay que atenderla. ¿Por qué? Porque los planes de anticriminalidad, querida Mariela, no se vencen solo con ponerle a la policía chalecos y una camioneta como Robocop. Se vencen también con la prevención del delito. ¿Qué estoy haciendo con el MIE? ¿Qué estoy haciendo con los que están llegando a los sectores donde hay un niño grabándose dando bala en el barrio? No, pues estas son las cosas que tenemos que cambiar Claro, hay el chip. una Digamos. cantidad de cosas que hacer, hay proveedores que pagar, una cosa increíble. Hay mucho, mucho por hacer. Ahora, ya para finalizar, Jonathan, porque yo sé que tú estás en pleno de la asamblea, yo estoy aquí conversando contigo, te agradezco de verdad, estás allá afuera de la asamblea, pero una última pregunta. También se habló del impuesto a la salida de divisas, el ISD, que siempre, bueno, se fue bajando con el gobierno de Lazo, creo que llegó hasta 3% para la salida de divisas. Antes no existía ese impuesto, luego fue implementado, luego pues con Lazo fue bajado el 3%. Es cierto que ustedes propusieron como asamblea, yo no sé qué comisión, propuso al 6% y también que los bancos y las cooperativas paguen impuestos, pero que esa propuesta no vino de un proyecto de ley de gobierno, por lo tanto sería inconstitucional porque ustedes no tienen capacidades, no podrían proponer y asimismo aceptar, porque es como quien dice ser juez y parte, ¿no? O sea, eso no sería constitucional. Ya hay gente que está en debate sobre eso. Yo no sé de eso, no soy abogada ni constitucionalista, pero tengo un poquito de sentido común en relación a lo que piensa la gente, ¿no? Y si ustedes, pues, simplemente ponen un pleno, una propuesta así, como así, si ustedes son juez y parte, eso tiene que venir del gobierno, pues. ¿Cómo la Corte Constitucional no dice nada, que es el gran juez que está acá arriba? Mira, la Explíqueme, porque Constitución, yo soy tontísima, no entiendo. Y no, 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 así somos la mayoría, tú porque eres, ustedes hablan así como en clave y nosotros no entendemos. O sea, queremos entender lo que te estamos escuchando en Varela TV y en Radio Fuego. no, tú eres una mujer muy inteligente. Estoy seguro que lo que voy a explicar ahora, todos los que están siguiendo van a comprenderlo de manera inmediata. Por Verás, favor. la Constitución es clara cuando indica cuál es la iniciativa acerca de los impuestos o cuál es la iniciativa del Ejecutivo en cuanto a esto. Por eso el presidente envió pues su ley económica urgente. Pero también la Constitución indica que la Asamblea puede también trabajar el tema de los impuestos, pero por supuesto dentro de un proyecto de ley que se haya enviado con iniciativa del Ejecutivo. Eso es lo que ha pasado. Pero lo que proponían otros partidos políticos era de que se le cobre a la banca y se incluya también a cooperativas de ahorro y crédito y que también se suba el ISD al 5 o el 6%, porque según la proyección económica que ellos tenían, se podía obtener un rubro de millones de dólares más importante. No obstante de aquello, no se llegaba al rubro que se necesita para ir venciendo a la delincuencia, a la narcodelincuencia y al terrorismo que en este momento estamos pasando. Por eso, tú me mencionabas a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se verá pronunciar en el supuesto caso que alguien envíe una acción, por ejemplo, para que conozca y pueda aducir inconstitucionalidad de algún proyecto de ley para que se pronuncie la Corte Constitucional. Pero lo que está trabajando la Asamblea es un documento que envió el presidente de la República en materia económica urgente con medidas económicas, entre esos, como se había mencionado, el tema de la subida del IVA. Pero siempre nuestra propuesta fue de que la ley puede ser cambiada, puede ser perfectible. Por ejemplo, nosotros no estábamos diciendo que estaba escrito en piedra ponerle el 15%. No, cuando nos dijeron, bueno, vamos a un IVA temporal. Nosotros dijimos, vamos a un IVA temporal. ¿Por qué, Mariela? Ya lo hicieron en el 2016. Yo fui funcionario público en el 2016 y yo estuve de acuerdo que me debiten de mi sueldo cuando era para apoyar a nuestros hermanos manavitas y esmeraldeños que lo perdieron todo en un terremoto que acabó la vida con más de 600 hermanos ecuatorianos. Entonces, yo no soy un político de doble discurso. Yo apoyé ahí que se pague, que se suba el IVA temporal. Yo apoyé que nos cobren de mi sueldo, del sueldo que ganábamos con funcionarios públicos, varios días de sueldo, acuérdate, y que se ayude a la reconstrucción. Porque tú no pones un presupuesto como brujo, adivino, el próximo año va a haber un terremoto, pues en una guerra como la que tenemos, tú no sabías que iba a haber una ola delincuencial donde iban a matar 8.000 personas.
Claro, ¿y para qué se utilizó? Eso es otra conversación. O sea, todo lo que se recaudó. Esa es otra conversación, no la vamos a tener ahora. Pero yo te digo, en este momento, ¿ya se aprobó o no se ha aprobado? Pues sabemos que mañana pareciera si se va a aprobar lo del IVA al 13% y temporalmente hasta el 15% o tal vez un poquito más. Te pregunto, ¿se aprobó o no se aprobó ya lo de que los bancos y las cooperativas tienen que dar un impuesto extra y también el tema este del ISD al 6%? ¿Está aprobado o no está aprobado? ¿Sí o no? Sí, la Asamblea aprobó un texto en la sesión donde indicaba todo lo que me acabas de decir. Aprobamos el cobro de las contribuciones de los aportes de las utilidades, de la banca y de las cooperativas que mencionas, pero hay una escala, por supuesto, lo del tema del ISD, pero también bajarle el IVA, acuérdate, al 5% a las empresas en referencia a la construcción, porque es un sector que es dinámico, genera mucho empleo y siempre ha sido como olvidado. Así que ese es el texto que nosotros aprobamos y le enviamos a la Presidencia de la República. Y la presidencia, pues, ¿qué tú crees que va a hacer? ¿Sí lo va a aprobar también? O sea, va a Es allanarse, que, digamos, de una manera a la es que Asamblea con estas propuestas. el presidente de la República no vetó esos artículos que nosotros aprobamos. Lo que observó o lo que hay en este veto es sobre el porcentaje del IVA. Entonces, eso es lo que va a debatir en realidad la Asamblea. Sí, también sobre el texto aprobado, por supuesto, pero el presidente de la República no está tocando esos artículos. Por eso Jonathan, mañana es un día. es un día importante, ¿verdad? Perdón, termina, finaliza. Jonathan, perdón. Mañana es un día de mucho análisis para que todos los medios de comunicación, la ciudadanía, la academia, todos estén conectados en esta sesión, porque sí deberíamos argumentar bien sobre lo que vamos a aprobar, ratificar o allanarnos en el tema, solo allanarnos o ratificarnos, perdón, solamente en esas dos opciones sobre lo que ha vetado el presidente de la República. Una vez más, son decisiones que se toman de manera técnica por el bien del país. Hay una guerra que ha matado solo en el 2023 a 8.000 personas, Mariela. Y Mariela, de esas 8.000 personas, el 79% de la gente inocente como Joaquín o como los 4 niños en el Guasmo que por error un sicario los asesinó. Estas son las cosas duras que estamos pasando y tenemos que salir adelante. Hay la gente en la calle está diciendo queremos apoyar al presidente Noboa porque al fin vemos voluntad política. Total, total. Ahora, ya, esta sí es la última pregunta, Jonathan. Lo de los subsidios de combustibles, ¿tú crees que el presidente toque ese punto? Que vaya a darse ese tema, que vaya a haber que se vaya a eliminar el subsidio de combustibles, por ejemplo, el diésel, por ejemplo, al gas, a la gasolina. ¿Qué tú crees? ¿Se va a dar o no se va a dar? O capaz que sería mucho problema en este momento con ISA y todo. ¿Qué tú dices? El presidente ha sido muy claro ya sobre ese tema y es un tema que no se va a tomar de manera inmediata, es decir, no es mañana 8 de febrero, el 9 de febrero o el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. No, es una medida técnica que merece un análisis por un sistema de bandas y subsidiar y apoyar a quienes en realidad lo necesitan. Si tú tienes un agricultor, mira por ejemplo ese apoyo, ese cobro que le quieren hacer a quien tenía, por ejemplo, un patrimonio de $1.000.000. El ejemplo del presidente Daniel Noboa es correcto. ¿Tú te imaginas que hay un sector olvidado, vamos a hablar de un campesino que tiene unas tierras, pero no tiene plata para ir a un crédito, está endeudado, y porque sus tierras en la suma y resta tienen $1.000.000, le estás cobrando una contribución, pero él no tiene plata, pues. Si estás Claro. diciendo, entonces, vaya, endeúdese al banco o venda las tierras para que pueda pagar esto. Eso no está bien. Por eso es que el tema del subsidio de los combustibles es un tema muy delicado que no se puede tocar de manera populista, sino con un análisis técnico, porque lo que sí hay, y lo sabemos bien todos los ecuatorianos, es que hay contrabando no solo de combustibles, sino de gas en la frontera, donde nuestros países vecinos pues obviamente se están beneficiando porque sabemos cuánto cuesta ya el combustible y el gas. Me encanta que lo tengas claro, Jonathan. Y bueno, así como tú lo dices, es cierto, este es un gobierno que está manejando técnicamente y pues vale la pena. Y con cojones, que eso es lo que importa. Un abrazo, mi querido Jonathan, se te quiere siempre. Gracias por Un estar con abrazo para ti. nosotros, Jonathan.